Bendiciones. Ministerio Proyecto Vida te saluda. Hoy con el tema Yahweh odia la mezcla. Debemos tener una relación sólida con el Eterno. Pues si nosotros no tenemos esta relación sólida, fundamentada en la palabra del Eterno, vamos a caer y seremos presa fácil de lo falso. ¿Qué es lo falso? Lo falso es todo lo que el mundo habla. Toda palabra que el mundo expone o lanza es una semilla. Génesis 2:7. El hombre puesto a prueba. Lo vemos en Génesis 2:7, en Génesis 2:16 y 17. El hombre fue creado y fue puesto para ser guiado. Esa es la palabra clave. Cuando habla de guiado, habla de gobernado por el Espíritu del Eterno. El hombre fue creado para ser guiado, gobernado por el Espíritu del Eterno. Lo podemos ver en Colosenses 1:16, en Efesios 2:10 y en Romanos 8:12. El hombre vive en dos dimensiones, dos mundos. Mundo natural, físico, externo, mundo espiritual, invisible. El mundo natural es todo lo que rodea al hombre fuera de Dios, y esto produce ceguera espiritual. Este mundo natural trae debilidad, trae limitación y trae división. Entonces es necesario mantener al Eterno delante de nosotros para que Él sea mostrándonos el camino, unidos por Yeshua, unidos con Él, y no por una religiosidad, ni tampoco por la inteligencia del mismo hombre, sino unidos en la palabra del Eterno, que es la Biblia, que son sus leyes, la Torá. Así vamos a permanecer unidos a Él, unidos no por preceptos de hombres, sino unidos por la obediencia. Escucha bien, por la obediencia a la palabra de Yeshua, que es la Torá. Nosotros debemos tener claro que somos seres espirituales. Somos seres enseñados por el Ruach HaKodesh. Somos seres enseñados por el Santo Espíritu del Dios vivo. Como vivimos bajo esa presencia del Espíritu del Ruach, del Espíritu del Eterno, entonces podemos entrar con libre acceso al mundo espiritual. El mundo espiritual, que es donde el hombre es enseñado y capacitado por el mismo Espíritu, que es el Ruach HaKodesh. Ahora vamos a hablar de la semilla. Deuteronomio 22, del 9 al 11. La semilla, que también la podemos encontrar en Génesis 3:15, ¿verdad? Como esencia. Y vemos nosotros que hay dos tipos de semillas, o de cera, esperma, que también significa semilla, cera o esperma. Entonces vamos a ver la primera semilla, que es la de Dios, del Eterno. La segunda semilla es la del enemigo. Mateo 13:3, la semilla representa la palabra del Eterno, palabra pura, palabra viva, palabra santa. Ahora, el enemigo entra con argumentos, con palabras, con semillas. Cada palabra que el enemigo pone es una semilla. Es una semilla. Al hombre, cuando el enemigo viene al hombre con estos argumentos, con estas palabras, con estas semillas, viene para impedir que la palabra de Dios, la semilla que fue plantada en el corazón y en la mente del hombre, que fue la palabra de Dios, no produzca buenos frutos. Viene a impedir que la semilla del Eterno brote, que la semilla del Eterno dé buenos frutos. Génesis 2:16. El enemigo busca dañar la semilla pura. Por eso debemos cerrar los oídos a la voz de la serpiente.
Siempre te va a tratar de infectar con pensamientos impuros, con imágenes, cosas que vienen a tu mente que quizás ni tú mismo las estás pensando. Por eso la palabra pura del Eterno muchas veces nos corta para que vivamos. La palabra del Eterno es como esa espada de doble filo que entra y va cortando y duele cuando va quitando de nosotros todas las semillas, palabras, argumentos que Satanás puso en nuestra mente. ¿Sí? Entonces por eso habla también la palabra del arar. ¿Sí? El arar. El arar es la naturaleza del buey, de Aleph, de la letra Aleph. Si vemos en el hebreo la letra Aleph, que simboliza el buey, ¿verdad? Cuando se ara, necesitas un buey. Y la letra Aleph significa sumisión, sacrificio, servicio, gobierno, poder, fuerza. Y esa es la actitud del buey. Tú puedes darte cuenta que en la Biblia todo es representativo y pone este simbolismo del buey que representa agachar la cabeza en humildad. Agachar la cabeza en humildad. Ese es el espíritu de los hijos del Eterno que tienen la semilla del Dios vivo, que tienen la palabra de Dios, que se dejan gobernar y guiar por el Espíritu Santo de Dios. Esas son las características de los hijos de Dios. Por eso ahora vamos a hablar de cuando la palabra de Dios dice no se deben unir en yugo desigual. No se deben unir en yugo desigual. ¿Verdad? Tú no puedes poner un buey y un burrito. Tienen que ser dos bueyes. ¿Sí? La Torá es la que nos direcciona. La palabra de Dios no puede estar unida a las cosas del mundo, a las semillas del mundo, a la naturaleza del mundo. Vamos a ver, tú no vas a poder poner un buey y un asno. El buey agacha la cabeza y es humilde, pero el asno es terco, es soberbio, es orgulloso, es torcido, es necio, sí, es rebelde. Por eso no te unas en yugo desigual. Los dos tienen que mirar al mismo punto, caminar juntos, ir al mismo ritmo, ¿verdad? Y por eso el Señor manda que sus hijos sean humildes, que sus hijos todos tengan una misma visión y un mismo camino que es Yeshua. ¿Sí? No es a la fuerza, no es con esfuerzo que hay que ganar el cielo, así no es. Luchando y llevando la contraria al otro y arrastrando a la gente a venir a Cristo. No es con espada ni con ejército, dice Zacarías 4:6. ¿Sí? Por eso cuando habla el Señor de vestimentas, de ropas hechas de lino fino y puro, de ropas que están hablando que no tengan mezcla, que no mezcles el lino con la lana, ¿verdad? ¿Por qué? En Ezequiel 44, 17 al 18 nos habla de estas vestimentas que fueron dirigidas por Dios, ordenadas por Dios para los sacerdotes, y tenían que ser ropas específicas. Porque hay una ropa, por ejemplo la lana, ¿verdad? Esa produce o hace que el cuerpo comience a transpirar. Y esto representa el esfuerzo humano, el sudor, la transpiración, representa el yo, mi esfuerzo, mi sacrificio, mi entrega, mis pensamientos. Pero Dios manda que sea con lino fino. Estas ropas deben de ser con lino fino. Ahora, ¿qué representa el lino? El lino representa descanso, frescura, reposo, buenas acciones. Por eso, cuando habla la palabra de Dios,
del descanso, del reposo, las buenas acciones, está hablando del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. Por eso nos damos cuenta nosotros que en la palabra habla que Ismael fue producto de la imaginación del hombre, fue producto de la voluntad del hombre y no de Dios. ¿Sí? Y eso fue un hecho mal hasta hoy, porque fue del esfuerzo del hombre, no de la voluntad de Dios. Por eso era una mezcla. Todo lo que viene del esfuerzo del hombre o de su voluntad y no de la voluntad del Eterno será para mal. Cuando Dios ha dicho algo a tu vida y ha dado una promesa y no esperas, sino que quieres acelerar o ayudar a Dios, ten por seguro que habrán problemas. Y lo adquirido será lo que sea impuro, eso se convierte en impuro, porque vino de tus esfuerzos y no del Eterno. Todo lo que viene de mis fuerzas, todo lo que viene de mi mente, de mis anhelos, de lo que yo creo, de lo que yo hago, de lo que yo consigo, es impuro, porque viene con esfuerzo y no viene por la voluntad de Dios. Ahora, lo impuro, todo lo impuro te hace esclavo. ¿Sí? Te hace esclavo. Por eso tienes que no mezclarte, no traer cosas mezcladas a Dios. Dios quiere que se haga la voluntad de Él en tu vida. Por eso cuando Dios lanza una palabra, está poniendo una semilla en esa persona que fue establecida esa palabra. Y esta palabra fructificará. Y esta palabra tendrá un proceso y un tiempo preciso para que dé fruto, para que ese producto salga puro para Dios. Porque en Gálatas 4:21 al 31 habla de esto. Puedes leerlo. Nos damos cuenta que lo impuro no tiene autoridad de parte de Dios. Dios no respalda, Dios no está con lo impuro. Primera de Juan 5:4. Cuando hablamos de mezcla, cuando hablamos de lo puro más lo impuro, estamos hablando de desobediencia y de pecado. Y la consecuencia de esta mezcla de puro más impuro da consecuencias. Las consecuencias son dolor, amargura, miseria, enfermedad, muerte, etc. Lo impuro es naturaleza del impío. Y esta naturaleza impura trae muerte. Impureza. ¿Qué es impureza? Impureza es la naturaleza del enemigo. La impureza es la desobediencia. La impureza proviene de los nicolaitas, que son aquellos que aceptan la inmoralidad. Por eso la iglesia tiene que ser pura, no mezclada. En el reino del Eterno, en el reino de la luz, en el reino de la vida, no existen mezclas. Dios expresa su naturaleza. Él no se mezcla. Él no se mezcla. El mundo y el reino de Dios no pueden estar unidos. O eres de la luz o eres de las tinieblas. Pero Dios no quiere mezclas. Dios no acepta las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Así que si tú estás haciendo algo, consiguiéndolo con tus esfuerzos, yo te invito, mi hermano, mi amigo que me escucha, detente y espera la voluntad de Dios. Confía que Dios lo hará. Pero no hagas nada impuro porque va a traer consecuencias. Confía en Él, confía en Yahweh y Él lo hará. Dios te bendiga. Shalom.